Paz de Cristo, familia Maranata, qué bendición poder estar nuevamente con ustedes, en donde sea que ustedes estén, en la comodidad de su hogar, con su familia, con alguna amistad o no sé, en el lugar que usted se encuentre en este momento. Me es un placer y un gusto poder saludarlos por medio de este medio, por estas plataformas que estamos utilizando hoy en día. Y les doy la bienvenida nuevamente a nuestro estudio de cada viernes. Sabemos que ha sido un cambio drástico para nuestras vidas, pero hoy en día tratamos de que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios con ustedes de la forma que sea, por los medios necesarios. Así que ahí donde está, al lado de su familia, le voy a pedir que hagamos una oración como siempre lo hacemos cada vez que empezamos nuestros estudios los días viernes. Y si usted puede ponerse de rodillas, cerrar sus ojos, levantar sus manos, hágalo, porque recuerde que Dios está con nosotros. Majestuoso Padre, bendito Señor Jesucristo, en este momento yo vengo ante tu presencia agradeciéndote, Señor, que podemos estar en tu casa, que podemos estar en la casa de cada uno de mis hermanos, Señor. Sabemos que tú has proveído, Señor, los medios necesarios para que tu palabra no se detenga, para que tu evangelio se siga expandiendo y para que nosotros, Señor, cada día conozcamos más de ti. Sé, Señor, que tú estás en cada uno de los corazones, Señor, de cada persona que nos está viendo. Y yo bendigo, Señor, a cada familia, a cada hogar, cada persona, Señor, en el nombre de Jesús, al lado de sus hijos. Los bendigo también, Padre, sabiendo que tú estás con nosotros hoy y siempre. Gracias, Señor, por este maravilloso momento que nos permites compartir. Y así, Señor, te doy toda la honra a ti. En el nombre majestuoso de Jesús. Amén y amén. Nuevamente, bienvenidos, es un gusto, es un placer poder estar con ustedes de nuevo. Es un medio diferente, pero hemos tratado lo más posible de hacerlo a sentir a usted que está en casa como que estuviera acá con nosotros, como que estuviera justo sentado enfrente de mí, y por eso tratamos de hacer esto como siempre lo hacemos en cada viernes. Así que en este hermoso día vamos a empezar un nuevo estudio, al cual se ha denominado Hechos o Acciones. Hechos o Acciones porque vamos a basar este estudio en el libro de los Hechos. Vamos a estar hablando acerca de lo que la iglesia pasó. Y como es un nuevo estudio, hoy es nuestra primer lección, la lección que es denominada Seréis bautizados con el Espíritu Santo. Esta es nuestra lección número 1 y vamos a utilizar nuestro primer texto como clave, el texto de Hechos capítulo 1, versículo 5. Yo sé que usted está en su casa, que puede buscarlo en su Biblia, que puede tomar apuntes, pero nosotros lo tenemos para que usted pueda verlo y que pueda ir leyendo la palabra de Dios con nosotros, juntamente unidos. Y mire, Hechos capítulo 1, versículo 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Este es nuestro texto que vamos a estar usando y realmente pues es una bendición que Dios haya puesto esto en nuestros corazones. De nuevo, lo invito a que tenga su Biblia, lo invito a que esté con su familia, lo invito a que nos preste la atención necesaria para que podamos llevar este estudio. Pero hemos puesto estos textos para que usted pueda leerlos junto con nosotros y que podamos llevar la concordancia de esto. Y quiero hablarles acerca de Hechos, porque el libro de Hechos nos cuenta la historia de la iglesia. Realmente, si usted se da cuenta, cuando volvemos a los Hechos, usted se va a dar cuenta que la historia de Hechos nos está diciendo cómo fue iniciada la iglesia, cómo fue el crecimiento de la iglesia, cómo ellos empezaron a expandir. Si usted tal vez ha leído el libro de los Hechos, se va a dar cuenta de muchas situaciones que la iglesia tuvo que pasar durante sus principios, lo que la iglesia primitiva, decimos algunas veces, tuvo que pasar. Cómo fue el crecimiento, cómo fue que ellos pudieron compartir el evangelio a pesar de que tuvieron ciertas circunstancias, ciertas situaciones. Y hoy, con la situación actual en la que estamos viviendo en este 2020, este mes de marzo específicamente, pues nos estamos viendo atravesados sobre algo que nos hace
buscar diferentes medios a los que comúnmente estábamos acostumbrados. Pero la familia Maranata va a seguir compartiendo el Evangelio por los medios que sean necesarios. Por eso creo que Dios puso en nuestros corazones hablar acerca de hechos, de cómo la iglesia sobrepasó dificultades, pasó ciertas situaciones y cómo es que ellos salieron avantes ante tal vez una crisis que también tuvieron que atravesar. Por eso es bueno que en este momento difícil podamos seguir predicando a la distancia, podamos seguir compartiendo con ustedes y podamos llevar este tipo de estudios. Amén. Pero vamos entonces al inicio de todo. Volvamos al inicio, comprendamos qué es lo que está pasando. Saber el inicio de las situaciones nos lleva a comprender muchas cosas. Cuando usted descubre el inicio de las cosas, es mucho más sencillo entender lo que está pasando. ¿Por qué le digo esto? Jeremías capítulo 6 versículo 16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Bueno, saber el inicio de nuestras raíces es lo que nos hace ver, lo que nos hace entender quiénes somos. Tal vez usted hoy en día está siguiendo las noticias de la nación en donde decidimos estar o donde tal vez nos toca vivir. Pero muchos de nosotros no solo seguimos las noticias de este país en donde estamos, también estamos siguiendo las noticias de nuestros países de procedencia, porque hay cierto arraigamiento hacia esas raíces, ese lugar donde nacimos, ese lugar de donde venimos, de donde procedemos, y es eso lo que nos hace ser quien realmente somos hoy en día. Es importante que nosotros veamos de dónde hemos salido, porque todo lo que hemos pasado en nuestra vida siempre nos lleva a entender que tenemos un propósito. Siempre hay un propósito en nuestra vida, siempre hay algo que tenemos que llegar a hacer. Este propósito se va a entender de una manera diferente cuando estamos a los pies de Cristo. Realmente usted va a entender el propósito en su vida cuando se acerca a Dios, cuando viene a los caminos de Dios. Usted sabe que hoy en la actualidad hay muchas situaciones y hemos inundado las redes sociales de mensajes positivos gracias a que nos sacaron de nuestra comodidad y nos pusieron a compartir mensajes positivos en una plataforma que se utilizaba simple y sencillamente para reír, para comunicarse con la familia, pero ahora lo hemos hecho así. Entonces siempre hay un propósito, pero el propósito usted lo va a entender cuando se acerca a Dios, cuando se acerca de veras a Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando venimos a Cristo, cuando venimos a los pies de nuestro Señor, empezamos a entender las cosas porque empezamos a observar con una perspectiva diferente. Empezamos a observar cosas distintas, a entender lo distinto. Y eso es lo que nos hace ser quienes somos. Lo que hemos aprendido nos guiará siempre a ser quienes hemos sido o a quienes somos en la actualidad. Por eso este texto de Jeremías que decía: parad en las sendas antiguas y preguntad cuál es el camino para que andemos con él. Las sendas antiguas me hace ver que necesitamos volver al inicio, necesitamos regresar a ese momento en donde Dios nos quiere decir algo, en donde Dios nos está hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, para que nosotros comprendamos. Así que pues vayamos un poco más adentro y los voy a invitar a que leamos los primeros versículos del libro de Hechos, empezando desde el versículo 1, en su capítulo número 1, el libro de los Hechos, hasta el versículo 5. La palabra de Dios dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles
acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Si usted se da cuenta de lo que la palabra de Dios nos está diciendo, usted va a empezar a ver estos primeros versículos, y es bueno siempre en un estudio bíblico entender un poquito de lo que Dios nos está tratando de decir. ¿Qué es lo que nos está diciendo en estos primeros versículos? Y es por eso que lo primero que yo observo es en el primer tratado. Cómo Lucas, a quien se le ha adjudicado la escritura de este libro de los Hechos, por obvias razones, al principio él habla de Teófilo, en el Evangelio de Lucas usted lo va a ver también. Entonces, ¿cómo es que Lucas empieza a hablar acerca del primer tratado? Por eso, hermanos, esto es un consejo que les voy a dar. Para entender las cosas, para entender mucho, necesitamos ir siempre al inicio. Para entender la palabra de Dios, muchos nos han dicho que debemos de empezar por el Evangelio de Juan, y lo que me llama la atención es que el Evangelio de Juan empieza diciendo que en el principio era el verbo. O sea, nos manda de nuevo a Génesis. Siempre hay que empezar en los cimientos. Por eso, cuando Lucas se está expresando en estas escrituras, él dice en el primer tratado, como diciéndonos, si regresamos al primer tratado, cuando usted ve el Evangelio narrado a los ojos de Lucas, va a ser algo maravilloso para su vida. Y le aconsejo que, para que entendamos un poquito de lo que vamos a pasar estudiando en este estudio bíblico, lo invito a que usted vaya y lea y que aprenda un poco de lo que el Evangelio según Lucas nos habla, porque es necesario saberlo. Pero cuando vemos esto, empezando a ver el primer tratado, debemos de ver algo muy interesante. Hay dos puntos importantes que este libro nos está diciendo, dos puntos importantes que nos describe. Primero, lo que Jesús hizo, y segundo, lo que Jesús enseñó, ¿no? Son dos puntos muy importantes que tenemos que ver, y por lo cual Lucas nos recomienda que regresemos y veamos el primer tratado. Primero, entonces, lo que Jesús hizo. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Y realmente vamos a ver que Jesús hizo milagros que iban en contra de las leyes de la física y las leyes de la naturaleza. En estos tiempos, hoy en día, podemos ver una situación muy agobiante, muy difícil, que nos hace a muchos de nosotros tener hasta cierta ansiedad, temor, desesperación, y creo todos hemos sentido hasta frustración, incertidumbre, muchos sentimientos que realmente es difícil no poder sentirlos como humanos. Pero cuando yo veo este texto y dice, regresemos al principio, veamos lo que Jesús hizo, veamos las cosas que él actuó, cómo él actuó, y veo que Jesús desafió las leyes de la naturaleza, desafió situaciones muy impactantes que para muchos no tenían sentido. Él las hizo muy simples, porque Dios estaba obrando por medio de estas enseñanzas. Por ejemplo, Lucas capítulo 8, versículo 24 dice: y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Luego dice, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Si usted ve, aquí es donde entra la esperanza que nosotros debemos de tener como hijos de Dios. ¿Cómo es que Jesús llega y desafía la naturaleza? Los mismos discípulos que habían visto infinidad de milagros se dan cuenta en ese momento que Jesús desafía aún los vientos y las aguas
y ellos le obedecen. ¿Quién es este hombre? Entonces, ¿por qué les decía que viene una esperanza? A pesar de que tenemos todos esos sentimientos que ya describí, viene una esperanza al saber lo que Jesús hizo. ¿Sabe usted que si Dios quisiera, Él podría pasar su mano de limpieza y quitar cualquier crisis, quitar cualquier virus? Pero ¿por qué Él permite las tormentas? Porque Él permite que estemos en una situación como la que estamos viviendo actualmente. Él puede hacerlo. Y esa es la esperanza que tenemos, que Dios puede hacer las cosas. Si sabemos lo que Jesús hizo, sabemos que Él puede hacer las cosas. Pero todo depende del propósito. Hablábamos del propósito. Todo depende del propósito que Dios tiene para hacer estas cosas. Pero recuerde, Dios tiene el control en cualquier crisis humana. Dios tiene siempre el control de su vida. Dios tiene siempre el control de cualquier tormenta que quiera venir en contra de usted. Y Él puede destruir cualquier situación. Amén. Luego, veamos también lo que Jesús enseñó. Porque una cosa es lo que hizo y otra cosa es lo que enseñó. Por eso estos dos puntos nos hablan acerca de la vida de Jesús. Cuando usted va y busca el Evangelio, no solo el Evangelio de Lucas, claramente, el Evangelio de Lucas es la perspectiva que tuvo él cuando estaba con Jesús. Por eso hay 4 diferentes evangelios desde diferentes perspectivas. Pero Lucas está viendo esto, lo que Jesús hizo, lo que Jesús enseñó. Cuando nosotros vemos lo que Jesús enseñó, debemos siempre de recordar las enseñanzas que Jesús dio para saber cómo actuar. Es muy importante en estos momentos que el mundo nos está viendo a nosotros, que el mundo nos está observando, que usted y yo sepamos lo que Jesús enseñó con respecto a cómo actuar. Lucas capítulo 6 versículo 21 empieza a decir: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis, porque reiréis. Realmente, si usted ve esto, usted se da cuenta de que Él nos enseña que aún habiendo hambre, que aún teniendo situaciones difíciles, Cristo viene, porque en un momento, aunque haya llanto, aunque haya tristeza, aunque haya agonía, hoy en día, el día de mañana, tal vez vamos a estar contando esto como se acuerdan de esa crisis, se acuerdan de eso que pasamos, se acuerdan que Dios tenía un propósito y el propósito es el actual. Es lo que vamos a decir en ese entonces, porque seguimos creyendo, seguimos confiando, seguimos sabiendo que este año va a traer mucha bendición, porque estamos sembrando más semilla que en cualquier lado. No sé, en cualquier lado que se llegue a escuchar este estudio, en cualquier lugar donde se llegue a saber, tal vez usted está muy lejos de nosotros como iglesia y que no puede tal vez acompañarnos, pero créame que va a encontrar una iglesia cerca de usted. Es más, si después de esta crisis usted escuchó nuestros estudios, escuchó algo que le pareció hermoso y necesita buscar una iglesia, pero no sabe dónde empezar, llámenos, contáctenos. Y estoy hablando a esas personas que no tienen un lugar donde congregarse. Y nosotros tal vez podemos buscar a alguien cercano a usted, algo que geográficamente se acomode al lugar en donde usted esté. Y nosotros vamos a ayudarlo a eso, porque seguimos confiando que este año es el año de bendición. Porque antes tal vez estaremos llorando, hoy estaríamos llorando, entristecidos, tal vez preocupados, pero todo esto va a cambiar, todo esto va a ser diferente. Por eso, hermanos, tenemos que recordar las enseñanzas que Jesús nos dio. Ahora, número 2, para seguir también con el estudio, ¿qué es lo que también habla este estudio? Hablándoles acerca del reino. Lo primero, de nuevo, dice, volvamos al primer tratado y ahora hablándoles acerca del reino. Una de nuestras motivaciones es poder ir al reino de los cielos. ¿O usted no querría ir al reino de los cielos? ¿Quién no quiere ir al cielo? Si usted le pregunta a cualquier persona a dónde quiere ir cuando pues tenga que entregar esta vida, todos le van a decir efectivamente que queremos ir al reino de los cielos. Ese reino al cual la Biblia nos describe que Jesús fue a preparar. Dice: en la casa de mi padre, Juan capítulo 14
versículo 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si Jesucristo nos estaba hablando del reino, si Dios nos está diciendo, el mismo Jesús dice: yo voy a preparar morada para ustedes, es porque hay un lugar especial. Por eso Lucas dice que Jesucristo les estuvo hablando del reino. Si nosotros recordamos el principio, lo que Jesús hizo, lo que Jesús enseñó, y luego nos damos cuenta que Él nos habló de un reino sempiterno, un reino que no tiene fin, un reino al cual nadie puede quitar ni destronar. Entonces esto es inspirador. ¿Quién no quiere ir al reino de los cielos? Cuando el libro de los Hechos dice esto, nos llega la inspiración, nos llega la motivación de que no importa lo que pase, hermanos, no importa las situaciones que tengamos que pasar, no importa lo que tengamos que enfrentar, sabemos que hay una esperanza, sabemos que tenemos un lugar maravilloso al cual vamos a ir. Efectivamente, yo sé que es algo muy, muy agobiante el que tengamos un enemigo al cual no podemos ver. Hay temor ante algo que no podemos observar. Hay temor ante algo que nosotros no entendemos. Hay temor. Claro que lo entiendo. Claro que lo consideramos. De hecho, yo me puedo imaginar a los discípulos preguntándole a Jesús: ¿cómo es este cielo? ¿Cómo son estas situaciones? Y usted va a ver en muchos momentos los discípulos preguntan a Jesús qué es lo que viene después. Y yo creo que ellos preguntaban todas estos cuestionamientos porque tenían cierto temor, así como nosotros tal vez lo tenemos hoy en día, cierto temor de qué es lo que va a pasar, de qué es lo que va a suceder. Y realmente pues así estamos hoy en día. Ahora, ¿por qué? De nuevo, tenemos que entender lo que Dios nos está enseñando, porque aunque haya temor, hermanos, nuestra confianza en Dios tiene que ser mejor. Por eso Jesús nos habló del reino. Por eso nuestro Señor Jesucristo vino y nos dijo: hay algo más maravilloso de lo que sus ojos están viendo. Hay una vida eterna, hay algo diferente. Y es cuando nosotros vemos eso que tenemos que entender que no debe de haber temor en nosotros, pues sabemos exactamente a dónde iremos. Esto es lo que realmente tenemos que entender, porque sé que hay temor. Sus seguidores, los seguidores de Jesucristo, tenían temor, porque si usted se da cuenta, Jesús había sido sentenciado a muerte. Y no me puedo imaginar cómo después de haber seguido a aquel maestro que llamaban Mesías, que venía a traer libertad, lo habían sentenciado a muerte. Luego Jesús resucita y por eso tiene que venir a reafirmar el reino de los cielos a sus discípulos. Porque ¿qué esperanza había? Si el maestro había muerto, ¿qué esperanza había para los seguidores? Entonces entiendo ese temor que a veces entra, pero por eso recordemos lo que Jesús hizo, recordemos lo que Jesús nos enseñó. Porque si hoy hay un temor, hermanos, y yo no estoy haciendo de menos una enfermedad, porque lo hemos visto estadísticamente, y podría hablar acerca de cómo Estados Unidos, que es en donde nosotros estamos, ha sobrepasado el número de contagiados de este virus en comparación al país donde se originó. Pero, ¿qué crearía eso? ¿Temor o confianza? Yo creo que el temor entra cuando no sabemos a dónde vamos, cuando no conozco mi destino, cuando no conozco a dónde me dirijo. Entonces sí va a haber temor, sí va a haber preocupación. Claro, tomamos precauciones como estas, de estar ante un templo vacío, pero ante una audiencia virtual. Precauciones como no acercarnos a mucha gente y evitarnos a visitarnos por lo mismo, por las precauciones que debemos de tener. Llevar las precauciones de higiene necesarias. Claro que sí, son precauciones que tenemos. Pero esto no nos define. Nos define que sabemos a dónde iremos. Que sabemos que hay un reino sempiterno, con pruebas indubitables, pruebas que no tienen la forma de que entre la duda en ellas.
porque es ahí a donde nosotros nos dirigimos. Eso es lo que tenemos que siempre recordar. Porque cuando usted recuerda todo esto, hermanos, llegamos a nuestro tercer punto en nuestro estudio, que es: esperen la promesa. Esperar la promesa. Miren, hemos visto por este estudio, primero, que debemos de confiar en Jesús, que debemos de confiar en Él, de que debemos de tener siempre de su mano. Lo segundo, no debemos de ser gobernados por el temor. No debemos de dejar que el temor nos gobierne, dejar que la frustración nos gobierne. No debemos de hacer eso. Ahora, muchos no entendían lo que Jesús hacía y enseñaba. La verdad, habían muchas personas que no comprendían esto. Hay muchos que tal vez no lo comprenden, que no saben qué es lo que está sucediendo. Pero la Biblia nos dice incluso que sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significaba esta parábola? Si usted va a Lucas capítulo 8, usted va a ver cómo los mismos discípulos no entendían las cosas que Jesús estaba enseñando, las cosas que Jesús estaba diciendo. ¿Por qué les recuerdo esto? En esta parábola, Jesús habla acerca de una parábola. Los discípulos le dicen: ¿qué significa esto? Y Él les dice: bueno, a ellos no les voy a decir, pero a ustedes les voy a enseñar. Pero me llama mucho la atención esto, porque a pesar de que Jesús enseñó, a pesar de que Jesús explicó, a pesar de todo esto, los discípulos no comprendieron muchas cosas, no entendieron muchas situaciones. ¿Por qué es esto? Porque hay cosas que no vienen solo por una enseñanza, no vienen solo porque usted está viendo lo que está actuando. Y es lo que tenemos que recordar. Primero, sí se nos ha enseñado lo que Jesús hizo, se nos ha enseñado lo que Jesús hacía, cómo enseñaba, qué decía, cómo actuaba. Debemos recordar siempre que Dios nos ha hablado acerca del reino de los cielos. Confiamos en el Señor Jesucristo. Sabemos que hay un reino al cual vamos a ir. Pero Jesús explicó muchas cosas, pero no todo se obtiene por enseñanzas. Qué maravilloso es el poder compartir, el poder estudiar la Biblia, pero no todo se entiende por enseñanzas. La verdad que no. Podríamos pasarnos todo el día, todos los días enseñando la Biblia, pero esto puede que no cambie su vida radicalmente como lo quisiéramos. ¿Por qué se lo digo? Los discípulos tuvieron al mejor maestro que ha existido. Lo tuvieron cerca, comieron con Él, convivieron con Él, pero no todo lo obtuvieron solo de las enseñanzas de Jesucristo. No le estoy diciendo esto como en cuestión de que no le ponga interés mucho a estos estudios que estamos llevando. No, al contrario, lo estoy haciendo porque estos estudios nos llevan a entender muchas cosas que tal vez hoy en día no comprendemos, que tal vez hoy en día no sabemos qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque a pesar de que Jesús enseñaba y decía, ¿por qué es que los discípulos no conocían lo que debía de hacer, cómo debían de actuar? ¿O por qué todavía sentían este temor? Entonces, recuerde, hermano, tal vez hoy en día tenemos temor porque no sabemos a dónde vamos. Pero nosotros como hijos de Dios nos aferramos de la mano de Dios y confiamos en Él. Y esa es la seguridad que tenemos. Esa es la paz que hay en nuestro corazón. Ese es el sentimiento de esperanza que hay en nosotros. Ahora entiendo, tal vez hay alguien a la par nuestra, hay alguien viéndonos por este video que aunque ha escuchado estas cosas, aún siente ese temor porque tal vez siente que hoy en día no está tomado de la mano de Dios lo tan fuerte como debería de estar. No está confiando en Dios como tal vez lo debería de hacer porque hay algo que una enseñanza no ha llegado a hacer en su vida. Entiendo muy bien que hay personas que no conocen lo que Jesús hizo, lo que Jesús enseñó, no conocen el reino del cual Dios nos habló. Y es un buen momento para invitar a cualquiera que se sienta así a aferrarse más a Dios. Yo sé que tal vez no estamos en el templo, tal vez usted no puede venir al altar
Tal vez esto de la distancia social que debemos de tener incluso nos impide muchas veces orar por ustedes, aunque lleguemos a estar juntos. Pero no lo podría hacer yo en este lugar. No los tengo acá para poder orar, para que Dios traiga la revelación. Pero es ahí donde recordamos el principio de todo. Es ahí donde recordamos que hay siempre esperanza. Hoy, más que nunca, la promesa del Espíritu Santo debe de estar presente. Hoy más que nunca es cuando debemos de aferrarnos a Dios. Hoy más que nunca es cuando tenemos que recordar que la iglesia se inició allá en Hechos y que ellos empezaron a pasar situaciones difíciles, empezaron a vivir situaciones duras. Pero hoy en día tenemos que recordar que aunque no sintamos que tenemos a Dios tan cerca como antes, porque tal vez no podemos venir al templo, tenemos que recordar que la iglesia somos nosotros. Hoy en día es cuando este estudio viene del corazón de Dios a decirnos que hoy somos los que esperan, pues hoy podemos ser llenos del Espíritu Santo mientras esperamos. En estos versículos que leíamos dice, les mandó a que esperasen, que se quedaran en Jerusalén, que esperasen la promesa. Hoy en día, amados hermanos, ustedes y nosotros y todos los que estamos en casa somos aquellos que tienen que esperar esa promesa. Mientras esperamos, sí, hay dudas, hay situaciones y vamos a ir viendo conforme al estudio lo que los discípulos pensaban, lo que ellos sentían, las situaciones que ellos estaban pasando. Pero sepamos, hermanos, que aunque nosotros estemos a la distancia, hoy en día tenemos la esperanza de que la promesa del Espíritu Santo está. Por eso este tema se denominaba seréis llenos del Espíritu Santo, porque es lo que buscamos hoy en día. Empezar como la iglesia, regresar a los cimientos, regresar al principio, así como se tuvieron que guardar en Jerusalén los discípulos junto a otros cuantos. Así como ellos tuvieron que regresar a sus hogares con el sentimiento de que Jesús ya no estaba y que simple y sencillamente tenían que esperar. Dios asegura que hay una promesa, que la promesa del Espíritu Santo vendrá. ¿Y por qué le digo todo esto? Porque hoy en día tenemos que entender, hermanos, que aunque no estemos en el templo, aunque no podamos hacer nuestras reuniones como siempre lo hacíamos, recuerde que Jesús mismo dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mateo capítulo 18, versículo 20. Recuerde, hermano, que si usted está a la par de sus padres, de sus hermanos, de su familia o de cualquier persona, con 2 o 3 que estén congregados en el nombre de Jesús, ahí está Dios en medio de ustedes. Ahí está Dios en medio de nosotros. Recordemos esto, que Dios siempre va a estar donde se invoque su nombre. Y eso es lo que más nos tiene que motivar hoy en día. No haga este momento, no haga este viernes que tenemos este estudio en vivo, no lo haga un viernes de me pongo mis pijamas, me pongo cómodo, me pongo pants qué maravilloso es poder hacerlo en casa si usted se ha tenido que quedar en casa. Pero no hagamos este momento de servicio así. Alístese, cámbiese, báñese, emociónese con nosotros. Busque de Dios, como lo hacía cada viernes, como lo hacía cada momento que le tocaba venir a la iglesia. Así prepare su casa. ¿Cuántos de nosotros o cuántos de ustedes o cuánta gente estuvo orando porque su familia se uniera más? Y hoy en día están al lado de su familia. Hoy en día tienen ahí a la persona por la que tanto estuvieron orando para que escuchara una palabra de Dios. Y pues hoy le toca, después de haber tal vez visto el Facebook todo el día con muchas situaciones, hoy le toca porque mami, porque papi, porque mi hermano o porque alguien decidió poner este estudio.
en una pantalla grande o tal vez a todo volumen porque lo quiere escuchar. Y hoy les toca escuchar palabra de Dios, porque Dios acercó a esas personas a donde usted está. No veamos esto negativo, veamos que podemos llevar el evangelio de Dios aún a los que están más cerca de nosotros, que tal vez no hubieran querido venir al templo con una invitación, pero ahora el templo está llegando hasta donde ellos estén. Hoy Dios está llegando hasta ese lugar ahí cercanos a donde nos están escuchando. Eso es lo que vamos a hacer hoy en día. Vamos a esperar la promesa de Dios, vamos a esperar el Espíritu Santo, porque hoy podemos ser la iglesia en nuestro hogar. Seamos iglesia, hagamos la diferencia. Este templo no nos hace diferentes, este templo no nos hace quienes somos. Este lugar es maravilloso, me encanta. Lo hemos adornado, hermanos de Maranata. Estamos ansiosos para cuando se nos diga pueden hacer actividades. Créame que vamos a venir con un corazón lleno de alegría, porque sé que lo vamos a hacer, porque nos hemos esmerado. Pero no es esto. Muchas veces lo platicamos, muchas veces lo dijimos. No es el lugar donde estamos, es la gente con la que estamos. Es usted, es cada uno de los que están al lado suyo, somos nosotros que estamos acá, somos los que hacemos la diferencia. Seamos iglesia hoy, hagamos la diferencia. Dios está en nuestros corazones, Dios ha llegado hasta su hogar a hacer la diferencia. Hoy podemos regresar a las sendas antiguas y decir, ¿sabes qué? La iglesia se inició en casas, bajo de una persecución, bajo estatutos gubernamentales que les impedían reunirse al aire libre. No digo que estén mal nuestras autoridades, de nuevo, hacemos caso a las recomendaciones que nos dan, pero sí es un tipo de persecución que nosotros sentimos porque somos una iglesia que quiere amar a Dios libremente. Se nos ha privado esa libertad en cierta forma por nuestro bien, pero se nos ha privado. Seamos iglesia entonces en nuestros hogares. Lo dije en alguna ocasión, cuando usted tenga la oportunidad, póngale un poquito más de volumen para que los que están alrededor se den cuenta que hay alguien predicando el evangelio. Póngale un poquito más de volumen cuando esas alabanzas estén sonando y así se puedan dar cuenta que aún en medio de la crisis, aún en medio de esta situación, podemos ser iglesia, podemos seguir adelante. Estos son los hechos, estas son las acciones que van a marcar la diferencia. Dios está en nuestros corazones y la promesa se seguirá cumpliendo siempre que alabemos a Dios, siempre que adoremos y siempre que nos entreguemos a Dios con todo el corazón. La promesa va a seguir vigente. Recuerde, regresemos al primer tratado, a entender lo que Jesús hizo, lo que Jesús enseñó, a saber del reino del cual Él nos habló y esperemos la promesa. Esa promesa, hermanos, que no se dio en un templo grande de multitudes, esa promesa se dio en un lugar esperando la venida del Espíritu Santo. Esa promesa está hoy para su vida, esa promesa está hoy para nosotros. Esa es la promesa a la cual nos vamos a aferrar. Así que en esta hermosa noche yo le invito a que siga buscando de Dios, aún en su hogar. Hoy es tiempo de hacer la diferencia, de hacer cambios en su hogar. Hágalos, pero hágalos para bien. Hágalos conforme a la palabra de Dios. Lea su Biblia, cante alabanzas, escuche predicaciones. Claro, está bien hacerlo, pero nunca se olvide de que es Dios el que nos tiene en ese lugar con un propósito, el propósito de expandir su reino. Lo estamos logrando, lo estamos haciendo y sigo diciendo que Maranata va a haber cosas grandes y ocultas que gente no ha visto. ¿Por qué? Porque seguimos clamando a Dios, seguimos orando, seguimos regresando a nuestros inicios, a nuestras simientes, a lo importante que es el Evangelio de Dios. Eso es lo más maravilloso.
Y lo que seguimos haciendo, lo seguimos haciendo tomados de la mano de Dios. Él es nuestra fortaleza. Él es el que está con nosotros y Él es el que va a seguir ahí. Familia, seamos iglesia donde sea que estemos. Sigamos siendo iglesia en donde sea que vayamos, porque Dios está con nosotros. Jesucristo está dentro de nosotros y acampa alrededor de nosotros con ángeles que nos defienden. Seamos cautelosos, tengamos cuidado, seamos precavidos, pero sobre todo seamos siervos de fe puesta en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo, en el que dio su vida por nosotros, en aquel que se hizo humano para darnos salvación. Nuestro único y majestuoso Dios, el Señor Jesucristo. Amén. Y espero que siga pudiendo unirse con nosotros en cada estudio, en cada servicio que vayamos a tener por esta plataforma. Seguimos haciéndolo para que usted pueda seguir llenándose, para que usted pueda ser iglesia donde es, donde está y a donde vaya. Así que esto concluye este estudio. Espero que haya sido de bendición para su vida. Sintonícenos nuevamente el próximo viernes a la misma hora para que nuevamente podamos seguir compartiendo de la palabra de Dios. Si nace una pregunta, si usted tiene alguna duda acerca de lo que compartimos, no duden en contactarnos y nosotros trataremos de responderle lo más pronto posible a todos los cuestionamientos que tenga. Pero hoy quiero nuevamente invitar a que si usted está en su casa o donde usted esté, que podamos unirnos en oración, siempre pidiéndole a Dios que Él sea nuestra guía, que Él sea quien nos guarde. Así que ahí donde está, tome un momento para entrar en intimidad con Dios, para decirle a Dios lo que su corazón está sintiendo. Vamos a platicar con Él, vamos a conversar con Él. Eso es la oración, una charla con nuestro Señor Jesús. Majestuoso Padre, bendito Señor Jesús, tú sabes, Señor, que mi corazón se llena de satisfacción al poder, de una u otra forma, Señor, poder compartir tu evangelio, poder compartir tu palabra, poder compartir, Señor, lo que creo y considero que tu Espíritu ha puesto en mi vida para que yo comparta con la iglesia, para que yo comparta con los hermanos. Sabes, Señor, que a pesar de que tengo la oportunidad de venir a este lugar, sabes que mi corazón entra con el vacío y la falta de mis hermanos en este lugar. Pero yo sé, Señor, que ellos están en sus hogares con un propósito, que nos tienes donde nos tienes, Señor, porque tú tienes planes que tal vez no entendamos. Que aunque, Señor, lleguemos a ser mordidos por una serpiente, sabemos que tú nos vas a cuidar, nos vas a restaurar. Señor, yo te pido porque tú nos lleves, Señor, como iglesia siempre unidos, clamando, Señor, por esta situación, clamando, Señor, por aquellos enfermos, clamando, Señor, por aquellos países que están tal vez pasando una situación más difícil. Sabemos que estamos en un lugar que nos permite ciertas cosas, Señor, que otros países no tienen. Pero yo te pido, Señor, por aquellos países en necesidad, por aquellos enfermos, Señor, que no tienen tal vez los medios para ser tratados por esta enfermedad. Padre, yo pido sanidad por todos aquellos conocidos, Señor. Te pido sanidad, Padre, por todos los miembros, los amigos de nuestra familia, Señor, incluso por nuestros familiares. Te pido, Señor, por la familia Pinto en Nueva York. Yo sé, Señor, que tú puedes hacer cosas maravillosas. Te pido, Señor, por todas las familias de Maranata. Sé, Señor, que si empezaría a nombrar por persona, caería en la omisión, Señor, y tal vez no mencionaría a muchos. Por eso, Padre, yo sé que tú ves a cada uno de los que están escuchando este estudio hoy. Y yo sé que tú los estás bendiciendo en ese lugar, en ese momento, dando ese toque, Señor, de la promesa de tu Espíritu Santo. Ese Espíritu que nos va a tocar, que nos va a llenar, Señor, ahí en donde estamos. Padre, te pido, Señor, que por medio de tu Espíritu nos conectes en este momento, en esta oración, para que sigamos clamando de tu amor,
clamando de tu misericordia, clamando de tu sabiduría, clamando, Señor, para que seas tú quien empiece a obrar de una forma sobrenatural. Sabemos que has permitido esto con un propósito, Señor, y si tu propósito es que toda lengua confiese tu nombre y que tú eres el Señor Todopoderoso, Señor, que se cumpla ese propósito, que se cumpla el verdadero propósito por el cual tú has permitido esto, Señor, que tú tienes todo en control y que tú extiendes, Señor, los tiempos para enseñarnos cosas antes de tiempo, durante el tiempo y aún fuera de tiempo, Señor, tú nos hablas. Por eso yo confío que tu propósito se cumple, que tu voluntad es llevada a cabo y así, Señor, salimos avantes como iglesia, salimos, Señor, victoriosos como siempre lo hemos sido, porque tú has vencido a la muerte en aquella cruz, Señor, en la que te entregaste. Por eso hoy no tememos, Señor, sino que estamos confiados en lo que tú nos estás dando. Todo esto te lo agradecemos, Señor, en ese maravilloso y majestuoso nombre, en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Así es, mis hermanos, sigamos adelante. Me despido de ustedes, siempre deseando que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de vosotros. Que Dios les bendiga, que tengan una noche maravillosa y que la paz de Dios siempre reine en sus corazones por medio de la llenura del Espíritu Santo, que sé que va a llegar ahí en donde ustedes están. Nos vemos de nuevo el día domingo en nuestro servicio y cualquier duda, acá estamos para servirles. Maranata está para servir. Dios les bendiga.